el detalle en T. Existen dos situaciones pared para el detalle en T. La primera de ellas, en donde las caras de referencia se tocan, y la segunda de las situaciones pared es cuando una cara de referencia está en la cara opuesta del tabique al que forma parte. Normalmente, las situaciones en T se producen cuando un tabique interior encuentra un tabique exterior. En este caso, el tabique S1 encuentra al tabique F1. Por lo tanto, debemos partir del detalle fin de pared del tabique F1 y del tabique S1. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser recoger los detalles fin de pared de F1 y S1 y copiándolos, como siempre, por su parte inferior, los llevamos a añadir, módulo elemento, ajustes, carpeta de detalles, junta en T, y nos vamos al plano Z del suelo para asegurar el punto 0 en la base, comenzando en este momento la edición del archivo. En primer lugar, el detalle en 3 dimensiones. Para ello, suelo partir normalmente del tabique principal, del más largo, y lo coloco en vertical, como con copiar, G para deslizar, R para rotación, y lo coloco aquí. Lo desplazo ahora, según Y, un valor de 1,5 metros hacia abajo, por ejemplo. Puedo ya borrar el original. Desplazo el punto activo, un valor de medio metro hacia arriba. Desplazo este punto, un valor de medio metro hacia la derecha. Y comienzo la edición del 3D. En primer lugar, tengo que eliminar del tabique principal todo aquello que no es imprescindible, es decir, todos aquellos elementos, excepto el testero, el durmiente, un montante y el nudo, claro. Uy, deshacer, me he equivocado. Suprimo todo menos estos tres elementos. En segundo lugar, el durmiente lo desplazo a su posición, a la nueva posición que me interesa para la unión en T. Desplazar según Y hasta aquí. Copiar según Y hasta aquí. Activo este segundo tabique suplementario y lo desplazo según X hasta aquí para que haya contacto entre los dos tabiques. El revestimiento interior lo desplazo 12 milímetros porque ese es su espesor. Mantengo el nudo del tabique inicial 12 milímetros porque ese es el espesor que he definido lejos de la estructura principal para que haya espacio al revestimiento interior. Y para finalizar la creación del 3D que me va a servir para definir el detalle, solo necesito crear un volumen auxiliar que me va a permitir suprimir el revestimiento del tabique principal a su paso por el tabique secundario. Aprovecho este revestimiento con copio, roto, lo coloco en esta posición y lo corto por aquí. Le cambio el color para significar su carácter auxiliar. Color violeta. Comienzo ahora a atribuir las características a cada uno de estos elementos. De nada, defino la situación de la pared, es decir, en primer lugar, el tabique principal, en donde incluyo los dos montantes transversales y, lo que es muy importante, el elemento auxiliar. Modificar, módulo elemento, situación pared, nueva situación pared. Como podemos observar, es este detalle de aquí, perdón, donde las dos caras se tocan. Este es el tabique principal, es el tabique rojo y es el tabique F1. Es decir, el tabique S1 ataca al tabique F1 y estamos hablando de la situación 1A. Ok, oculto el elemento para poder activar con más facilidad este otro. Modificar, módulo elemento, situación pared y la situación complementaria. Es la misma situación donde el tabique S1 ataca al tabique F1, es decir, S1 ataca al tabique F1, pero ahora
hablamos de la situación 1B, de la situación del amarillo. Bien, siguiente paso. Voy a ocultar esto, bien lo podía suprimir ya. Y comenzamos. Estos dos elementos van a ser elementos únicos, singulares, por lo tanto con control E digo simplemente que se estiran en función de la altura de la pared. Estos dos elementos van a ser elementos auxiliares, son siempre imprescindibles, pero siempre son auxiliares el durmiente y el testero en el tabique principal. Es decir, me basta con decir que son volúmenes auxiliares, es decir, que van a ser suprimidos una vez hecho el cálculo. Y quizás la parte más importante es esta de aquí, es este elemento auxiliar. ¿Cómo le digo que es un elemento auxiliar que me va a servir para suprimir el revestimiento interior del tabique principal? Pues es sencillo. Le digo que es un volumen de extrusión, es un volumen que va a suprimir el revestimiento y es un volumen auxiliar que se va a borrar después del cálculo. Ni se reparte ni sirve de fin de repartición. Eso es, hay que decirle al testero, al durmiente, al montante y al USB que no se corten con este volumen de extrusión, sino este volumen de extrusión también le robaría el volumen. Con control E le digo que no se corta la pieza con el volumen de extrusión. Acepto, guardo y compruebo en el 3D. Activo los dos tabiques y con la tecla Alt-E lanzo el cálculo. Oculto las envolturas y compruebo el resultado. Para finalizar el detalle, tendremos que definir también la situación de pared complementaria, es decir, esta de aquí, y la situación de pared en T, donde el tabique S1 ataca también al tabique S1.